En algunas ciudades del llamado primer mundo, las tiendas necesitan asegurar sus productos detrás de puertas de vidrio con llave para evitar robos. Hoy el mundo libre ya no es libre. Esto no es una exageración. Trágicamente vemos pruebas innegables de esta decadencia todos los días. En otras ciudades, las calles ya no pertenecen a la gente, sino que han caído en manos de la indigencia, de las pandillas, del crimen organizado y de las plataformas más grandes de redes sociales en el mundo fueron obligadas a censurar a sus usuarios a petición de sus gobiernos. No puedes reclamar el título de mundo libre si ni siquiera tu gente es libre para caminar por las calles sin temor a ser acosada, robada o asesinada. También estamos siendo testigos en tiempo real de la erosión de la libertad de expresión. Hace apenas una década, Occidente era el bastión de la libertad de expresión. Ahora es sermoneado por quienes solían denunciar. Amigos, me gustaría compartir con ustedes uno de los discursos más impactantes de la reciente sesión de la Asamblea General en Nueva York. En su intervención, el joven presidente de El Salvador, que en pocos años transformó su país de una cloaca criminal a un estado próspero que atrae enormes inversiones y oportunidades económicas, Nayib Bukele destrozó por completo a Occidente por su hipocresía y dobles estándares. Según sus palabras, Occidente ya no es un ejemplo de desarrollo a seguir ni un referente. Los países occidentales ahora se encuentran en una oscuridad total, en decadencia, y con sus políticas continúan hundiéndose cada vez más rápido. Amigos, prepárense para escuchar uno de los discursos más brillantes de los últimos años dentro de las paredes de la ONU, que sin duda no los dejará indiferentes. Así que, amigos, comencemos. Amigos, antes de mostrarles los momentos más destacados del discurso de Bukele, permítanme decir unas palabras sobre él. Nayib Bukele es el presidente de El Salvador, quien literalmente en pocos años cambió por completo la percepción de su país. Antes de su llegada al poder en 2019, El Salvador era conocido como uno de los lugares más peligrosos del planeta, donde las pandillas dominaban las calles, y los niveles de violencia y homicidios alcanzaban tales alturas que el país era considerado el epicentro del crimen en América Latina. Pero Bukele logró lo casi imposible, controlar ese caos y abrir un nuevo capítulo en la historia del país. Uno de los mayores éxitos de Bukele fue la drástica reducción de la criminalidad. Cuando asumió el poder, El Salvador era uno de los líderes en homicidios per cápita. Sin embargo, las medidas drásticas que aplicó cambiaron radicalmente la situación. El primer paso fue implementar el programa Control Territorial, en el cual la policía y el ejército tomaron el control de las zonas tradicionalmente dominadas por pandillas. Estas fuerzas fueron equipadas con tecnología avanzada y recibieron más facultades para combatir a las bandas. Pero Bukele no se detuvo ahí. En 2022, decretó un estado de emergencia, lo que permitió a las autoridades detener a sospechosos de pertenecer a pandillas sin una orden judicial. Esto provocó críticas por parte de organizaciones internacionales de derechos humanos, pero el presidente respondió firmemente a todas las acusaciones. Según él, la vida y la seguridad de los ciudadanos son más importantes que los ideales liberales de algunos. Los resultados hablan por sí mismos. Los homicidios en el país disminuyeron en casi un 60%. Miles de criminales fueron encarcelados y las calles son más seguras que nunca. Además de combatir la criminalidad, Bukele también ha dado un gran paso en el desarrollo económico del país. Atrajo la atención de la comunidad empresarial mundial hacia El Salvador al introducir activamente la criptomoneda Bitcoin en la economía del país. En 2021, Bukele hizo de El Salvador el primer país en el mundo donde el Bitcoin se convirtió en moneda de curso legal. Este paso generó un gran entusiasmo entre los defensores de las criptomonedas y al mismo tiempo indignación por parte de organizaciones financieras internacionales como el FMI, que predecían un colapso. Pero Bukele volvió a demostrar que estaba en lo cierto. El país atrajo inversiones y el turismo y el interés por El Salvador crecieron enormemente. Las inversiones en infraestructura también han sido una parte clave de su política. Bukele anunció proyectos a gran escala, como la construcción de un nuevo aeropuerto internacional y una nueva zona portuaria. Estos pasos están destinados a hacer de El Salvador un punto atractivo para el comercio y los negocios internacionales. Su determinación no solo se demostró a través de las leyes, sino también en su actitud hacia los delincuentes. Varias veces declaró abiertamente que no haría concesiones con las pandillas. Las redadas masivas, los arrestos en masa y la construcción de la prisión más grande de América Latina y Central, con capacidad para 40,000 reclusos, no son solo medidas simbólicas, sino armas reales en su guerra contra el crimen. Incluso se permitió hacer declaraciones irónicas hacia los defensores de derechos humanos, ofreciéndoles que se lleven a los pobres criminales si consideraban que sus derechos eran más importantes que los de los ciudadanos pacíficos de El Salvador. Este enfoque duro y sin concesiones le ha ganado una gran popularidad entre la gente común, que estaba cansada de vivir con miedo.
mundo. Otro aspecto llamativo del liderazgo de Bukele es su firme posición respecto a Estados Unidos y el mundo occidental en general. Varias veces declaró que no permitiría que Washington dictara las condiciones ni se entrometiera en los asuntos internos de El Salvador. En sus discursos públicos, Bukele criticó la política estadounidense en América Latina y Central, acusando a los EU de haber utilizado la región durante décadas para sus propios intereses, creando caos y pobreza. Asegura que el mundo occidental ha estado acostumbrado a ver a los países de América Latina y Central como simples apéndices de recursos, pero ahora El Salvador sigue su propio camino. Sus declaraciones contundentes han provocado indignación en Washington más de una vez, pero esto no ha detenido a Bukele. Él subraya que el tiempo de dependencia del hermano mayor ha quedado atrás y que ahora El Salvador está construyendo su futuro de manera independiente, sin mirar atrás hacia Occidente. Esta postura antiimperialista resuena entre muchos ciudadanos de América Latina, quienes ven en Bukele un símbolo de resistencia contra el hegemonismo occidental. Y ahora escuchen lo que dice este valiente político. Es extremadamente interesante. Cita: Señor presidente de la Asamblea General, excelencias, jefes de Estado y de Gobierno, distinguidos miembros de las delegaciones, damas y caballeros que nos acompañan hoy. Cuando vine por primera vez a la Asamblea General de las Naciones Unidas, en 2019, sé que muchos no conocían El Salvador o ni siquiera habían oído hablar del Salvador. Y si lo habían hecho, solo escuchaban comentarios negativos, que era el país más violento del mundo o el país de las maras. Otros ni siquiera sabían dónde estaba en el mapa. Pero gracias a Dios, la situación ha cambiado drásticamente en muy poco tiempo. 5 años después de aquel primer discurso, vengo acá como presidente de un país que ahora tiene voz en el mundo. En mis intervenciones anteriores en esta Asamblea General, hablé sobre la importancia de la independencia genuina. Por décadas estuvimos encadenados por las consecuencias de una guerra civil importada. Y en los que murieron más personas de las que perecieron en las propias guerras. También les hablé de la importancia de recordar que la primera responsabilidad de un gobierno es con su propio pueblo. Así como lo vital que es tomar el control de nuestro propio destino. Fuimos ingenuos al pensar que otros países nos salvarían o que nos otorgarían la libertad por simple bondad. Tuvimos que darnos cuenta de esto y reunir el valor para romper nuestras cadenas y reclamar nuestro legítimo derecho a ser libres. En los últimos 5 años, El Salvador ha resurgido. Hemos recuperado las calles de nuestro país para nuestra gente y creado un espacio seguro para competiciones internacionales de surf, deportes y entretenimiento. Hemos dado a miles de salvadoreños que huían de la guerra y la pobreza un país al cual regresar. Hicimos de nuestro país, que una vez fue la capital mundial de los homicidios, el lugar más seguro de todo el hemisferio occidental. Este ha sido el mayor desafío que nuestra nación ha superado. Y aunque aún queda mucho por hacer, estamos al borde de una verdadera independencia y en el camino hacia una libertad plena. Hoy el mundo observa el ejemplo de El Salvador y se pregunta, ¿cómo pudo un país tan pequeño lograr tanto? Sin embargo, tal vez esa no es la pregunta que deberían hacerse. Deberían preguntarse otra cosa. ¿Cómo es que el mundo está cayendo tan rápido? Dicen que El Salvador está nadando contra la corriente. Mientras El Salvador se vuelve más seguro, el mundo se vuelve más inseguro. Un mundo en el que El Salvador es más optimista, mientras el mundo moderno se vuelve cada vez más pesimista, hostil y desesperanzado. Y esto sucede a una velocidad sin precedentes. Hoy el mundo libre ya no es libre. Esto no es una exageración. Trágicamente vemos pruebas innegables de esta decadencia todos los días. Nuevas amenazas, nuevos conflictos. Las guerras continúan. Cuando el mundo libre se hizo libre, fue gracias a los principios de libertad de expresión, igualdad ante la ley, unidad y respeto a la propiedad privada. Pero cuando una nación abandona los principios que la hacen libre, es solo cuestión de tiempo antes de que pierda su libertad por completo. Las consecuencias de esto se están desarrollando ante nuestros ojos. En algunas ciudades del llamado primer mundo, las tiendas necesitan asegurar sus productos detrás de puertas de vidrio con llave para evitar robos. No me refiero a artículos caros, sino a cosas simples como una barra de chocolate o una maquinilla de afeitar. En otras ciudades, las calles ya no pertenecen a la gente, sino que han caído en manos de la indigencia, de las pandillas, del crimen organizado y de la... Puedes reclamar ser parte del mundo libre si ni siquiera tu gente es libre para caminar por las calles sin temor a ser acosada, robada o asesinada. También estamos presenciando en tiempo real la erosión de la libertad de expresión. También estamos siendo testigos en tiempo real de la erosión de la libertad de expresión. Hace apenas una década, Occidente era el bastión de la libertad de expresión. Ahora es sermoneado por quienes solían denunciar.
Las redes sociales más grandes del mundo se ven obligadas a censurar a sus usuarios, a petición de sus gobiernos. Los partidos gobernantes han intentado prohibir a su oposición política. Esto no son acusaciones ni teorías de conspiración, son hechos verificados y documentados. No puedes ganarte el respeto de tu pueblo si no lo respetas primero. Esto no comenzó hace mucho, pero lo notamos más ahora porque en los últimos años este proceso se ha acelerado. Estamos frente a una nueva era oscura de la humanidad. Como El Salvador, reconocemos las señales del declive cuando las vemos, porque hemos pasado por todo eso. Hemos vivido cada una de las etapas del colapso de nuestra nación y ahora estamos viendo las mismas etapas, pero a escala global. No podemos ni queremos decirle a otros países lo que deben hacer. Cada país debe tomar sus propias decisiones y hacer lo que sea mejor para su pueblo. Solo podemos advertirles con las palabras de un amigo que ha pasado por tiempos oscuros y ha luchado toda su vida para salir de ellos. En El Salvador no encarcelamos a nuestra oposición, no censuramos opiniones, no confiscamos propiedades de los disidentes, no arrestamos a nadie por expresar sus ideas. En El Salvador ponemos la seguridad de nuestros ciudadanos honestos por encima del confort de los criminales. Algunos dicen que encarcelamos a miles de personas, pero la realidad es que liberamos a millones. Ahora la gente buena vive en libertad, sin miedo, con plena libertad y con respeto a los derechos humanos. Queremos que nuestra gente prospere. Por eso fomentamos la innovación y las nuevas ideas. Entendemos que para que las ideas florezcan es necesario un espacio seguro y libre. Las ideas deben ser exploradas, probadas y experimentadas, y no deben estar limitadas por reglas obsoletas o el miedo al cambio. En El Salvador han encontrado un lugar donde pueden realizar sus ambiciones, ya sea en tecnología, finanzas, energía, medicina, arte, cultura, música o arquitectura. Hace unos años, El Salvador era uno de los lugares más oscuros del planeta, pero en poco tiempo, nuestro país ha renacido, porque nos recordamos a nosotros mismos que la libertad debe ser tomada. No se regala ni se entrega, y como todo lo que vale la pena en la vida, necesita cuidado y atención. Occidente está viviendo una época de decadencia, y si antes los países de todo el mundo miraban a los y Europa como un modelo a seguir, la situación ha cambiado drásticamente. Hoy en día, las naciones ya no se apresuran a adoptar un modelo donde las sanciones se utilizan como herramienta de castigo por el desacuerdo, mientras que las crisis internas afectan todas las esferas de la vida. En Estados Unidos, en lugar de abordar problemas urgentes, los políticos discuten en el Congreso sobre quién es una mujer y quién es un hombre, sin poder llegar a un compromiso. Si un país no puede lidiar con cuestiones tan elementales, ¿cómo puede ser el líder mundial? La economía estadounidense, que alguna vez fue el pilar del sistema global, ahora genera desconfianza. La enorme deuda externa de superó hace tiempo los 33 billones de dólares y nadie sabe cómo se saldará. Al mismo tiempo, la inflación y la drástica caída del poder adquisitivo del dólar hacen que cada vez más países busquen mecanismos financieros alternativos. Incluso socios como Arabia Saudita empiezan a cuestionar la viabilidad del dólar y gradualmente están trasladando sus transacciones a otras monedas. China y Rusia llevan tiempo hablando de la creación de un nuevo sistema financiero mundial, y el mundo comienza a escucharles. La calidad de los políticos occidentales también está siendo cada vez más cuestionada. Cuando el presidente de los Joe Biden, quien desde hace tiempo se considera incapaz de dirigir eficazmente el país, sufre 2 intentos de asesinato. No solo se habla de inestabilidad, se grita sobre una crisis profunda del sistema. En torno a Biden estallan escándalos relacionados con su familia, y sus apariciones en la escena internacional a menudo provocan risas y confusión. Mientras se embarca en la carrera presidencial, en el horizonte se vislumbran candidatos que generan cada vez menos confianza en la sociedad. El mismo Trump, quien podría volver a ser presidente, suscita enormes controversias, y los intentos de eliminarlo judicialmente solo avivan el fuego. Pero si no es a Estados Unidos, ¿a quién deberían seguir otros países? ¿A Scholz? Este hombre destruyó la economía de Alemania al romper la cooperación con Rusia, lo que llevó a un aumento drástico en los precios de la energía y a la quiebra de grandes empresas. La industria alemana, que durante años fue el corazón de la economía de la UE, ahora se ve obligada a reducir la producción y trasladar sus fábricas fuera del país. Scholz se negó rotundamente a investigar el sabotaje del gasoducto Nord Stream, lo que despierta sospechas entre los alemanes, cada vez más decepcionados con su política. Su gobierno se ha convertido en un símbolo de crisis. ¿Y qué hay de Macron? Su índice de aprobación en el país ya es inferior al 20%, y el pueblo francés está abiertamente descontento con su política. Los sindicatos organizan huelgas constantes, y las protestas contra la reforma de pensiones llevan meses sin cesar. Macron, quien prometió llevar a Francia a un nuevo nivel, no ha cumplido con sus objetivos, y ahora el país se hunde en el caos social y económico. Los franceses han perdido la fe en su capacidad para gobernar, y muchos piden su dimisión. Reino Unido, el país que alguna vez fue símbolo de estabilidad, ahora cambia de primeros ministros como si fueran guantes. En los últimos 2 años han cambiado 3, y ninguno ha logrado
logrado sacar al país de la profunda crisis. El Brexit, que prometía prosperidad e independencia, terminó siendo una catástrofe económica. La inflación en el país sigue creciendo, la deuda nacional aumenta rápidamente y la confianza en el gobierno se desploma. Los británicos están cansados de promesas que nunca se cumplen. El mundo está viendo que Occidente ha perdido su confianza, se ha sumido en sus propios problemas y cada vez menos países quieren seguir su ejemplo. Los BRICS, la OCS y otras alianzas internacionales están ganando fuerza y están construyendo un nuevo sistema donde los países occidentales ya no juegan un papel central. En esta situación, Occidente se enfrenta no solo a desafíos externos, sino también a una descomposición interna, y hasta que no encuentre la manera de resolver sus propios problemas, su influencia seguirá debilitándose.